A ver, bien. Entonces, la clase pasada repasamos un poco, seguíamos repasando los métodos de simulación de variables aleatorias, ¿sí? Habíamos, en este caso, revisado los métodos, en este caso de simulación mediante métodos generales de transformación, que básicamente son métodos de simulación utilizando simulaciones de variables más sencillas y aprovechando las relaciones que hay entre variables. Como por ejemplo, relaciones que hay entre la chi cuadrado y la exponencial, entre la gamma y la exponencial, entre la beta y la exponencial, o relaciones que hay, por ejemplo, también entre la normal y la chi cuadrado y la f, la t con la normal estándar y la chi cuadrado. O sea, aprovechar esas relaciones de distribuciones, entre distribuciones que nosotros conocemos, va a ayudar también en este caso simular a través de las distribuciones sencillas, que son más fáciles de simular, llegar a otras que son más complejas de simular, ¿no? Básicamente en eso consistía, digamos, los métodos generales de transformación, ir aprovechando las relaciones entre distribuciones y simular la sencilla y aprovechar la relación para simular la compleja, ¿no? Mediante esto también pudimos hallar una relación interesante para simular valores correspondientes a una normal estándar. En este caso, el algoritmo de Box-Müller demostró lo siguiente, que si 1 y U2 son dos variables, en este caso, uniformes e independientes, de 0 a 1, entonces, tanto x1 con x2 con estas transformaciones van a ser distribuciones normal estándar e independientes, ¿no? Entonces, esto es bastante interesante, ya que pues uno no, en realidad en la vida se espera que de repente la uniforme tuviera alguna relación con la normal, bueno, sí lo tiene. En este caso necesitamos como que todos uniformes, ¿no? Para generar, digamos, un valor de una normal estándar, ¿no? Entonces, mediante ello ya podíamos hacer simulaciones, en este caso de la, digamos, la distribución, digamos, más conocida que tenemos hasta ahora, que es la normal. Y genial, entonces ya podemos obtener eso de ahí, ¿no? Bien, entonces, eh, ahora, a partir del algoritmo, o sea, si tú ya sabes, mira, a ver, eso es importante remarcarlo también. Voy a explicarlo aquí. ¿Cómo se llama esta cuestión? ¿Cómo se llama? Paint, ¿no? Claro. A ver, es importante notar lo siguiente, ¿no? Lo que les mencioné, ¿no? Yo sé que si z, pues es una normal estándar, entonces x igual a mu más sigma z, ¿no? En este caso va a poder ser distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado, ¿no? ¿Correcto? Es decir, yo puedo hacer uso de esta transformación con la cual yo puedo generalizar, ¿no? En este caso, eh, de la distribución normal estándar pasar, en este caso, a su distribución, en este caso, con parámetros de locación y escala. Entonces, también lo recomendable es cuando tengas que simular distribuciones en las cuales tengas que esta está, eh, o esta se considera con su parámetro de locación y escala, lo recomendable es simular la estándar, que es mucho más sencillo, ya que supone que mu 0 y sigma es 1, ¿no? Para ese caso sencillo simularlo y luego hacer uso de la relación que hay justamente entre la distribución con su locación y escala y lo que es, digamos, la estándar, ¿no? Casos como esto puede ser la distribución Cauchy, la distribución T-de-Student y otras distribuciones también que tengan tanto el mismo patrón, ¿no? Entonces ese sería lo recomendable. Otro caso también que deben notar es, pregunta, ¿ustedes podrían simular valores o vectores aleatorios correspondientes a una normal p variada estándar o no? ¿Se puede o no se puede? Mm, en teoría sí, ¿no? Porque fíjate, ¿de qué está compuesto este vector de una normal p variada? ¿Sí o no que estará compuesto de p variables aleatorias y cada uno va a ser normal estándar? Y como su covarianza entre ellas es cero, como ya sabemos de las propiedades de la normal multivariada, pues son independientes. Es decir, este vector de una normal estándar multivariada está compuesta por p variables aleatorias normal estándar independientes, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que si yo quiero simular, o sea, yo quiero obtener una simulación de un vector, en este caso, p variado de una normal estándar multivariada,
Pues simplemente sería simular y sub 1 chiquita, y sub 2 chiquitas, y sub p chiquita. Es decir, simular p valores correspondientes a una normal estándar y ponerlos en un vector. O sea, es como que esto de acá simulas p veces y lo pones en un vector. Porque en teoría, si tú simulas p veces esto con el algoritmo de Gauss-Müller, estaría simulando p valores correspondientes a una normal estándar e independientes, que es la característica justamente del vector aleatorio que se distribuye como una normal multivariada. ¿No es cierto? ¿No? ¿A qué me refiero con eso? A ver. ¿Dónde está? Ahí, acá está. Esto es lo que hicimos el laboratorio pasado, ¿ya? ¿Por qué lo voy a usar? Pues porque quiero aprovechar. Uy, lo borré. Visión. Ahora estoy con teclado de la laptop, y ni siquiera estoy con teclado de máquina, y pucha, este teclado está medio raro. Ya. Entonces, este sería parte 3, pues, ¿no? ¿En qué fecha es hoy? Hoy estamos, hoy la 31, Dios mío. Laboratorio 3. Simulación de variables aleatorias, ¿no? Pues aquí voy a hacer de repente la acotación. O sea, simulación, oye, ¿cómo era? Ah, ya está. Simulación. Disculpen, se escribe un poco lento, pero el teclado está un poco raro. Así que, simulación de normal estándar multivariada. Si queremos hacer una simulación de un vector, o sea, de una normal estándar, por ejemplo, p variada, no sé, digamos donde p sea sin, bueno, vamos a ponerle 2, ¿ya? Inicialmente. Entonces, si yo solamente quiero simular un vector, entonces voy a ponerle n, ¿no? Voy a poner n igual a 1. Entonces, en este caso, si ustedes gustan el resultado, lo pueden guardar en una matriz. Digamos, yo lo voy a guardar en este caso, como son vectores, entonces voy a guardar cada simulación de vector aleatorio en una columna, ¿no? Una columna. Entonces, voy a guardar como que vectorcitos bivariados, ¿sí? ¿Cuántos de ellos serían n, ¿no? La cantidad de simulaciones, ¿no? O sea, yo le pongo, no sé, le voy a poner 10, ¿ya? En este caso, yo voy a hacer 10 simulaciones de una normal bivariada estándar, ¿no? Y eso los voy a poner en una matriz, ¿no? Eso al final me va a indicar, o sea, yo lo voy a poner en una matriz de NAs, ¿ya? Donde el número de filas sea P, es decir, el orden del vector, y el número de columnas sea la cantidad de simulaciones, ¿no? Entonces, perdón. Ok, es control, enter, ya está. Ahí está, ¿no? O sea, en cada una de estas columnitas de acá voy a guardar justamente cada una de las simulaciones de la normal bivariada que yo quiero hacer, ¿no? Pero para obtener estas simulaciones, en realidad es hacer lo siguiente, ¿no? Entonces yo voy a obtener 1 igual a runif. Dice que para obtener la simulación de una normal estándar, creo que lo hice acá. Sí, acá está, por acá está. Vamos a aprovechar lo que ya hicimos, ¿no? Para no estar simulando. Entonces esto, ¿no? Uy, rayos. Esto de acá, ¿no? Entonces en este caso, yo sé que si simulo una U1, un uniforme 0,1, U2 independiente de 1, uniforme de 0,1, pues esto me va a ir acumulando un vector, ¿no? Un vector de una normal estándar. O sea, siempre se van acumulando las simulaciones de una normal estándar. En este caso, por ejemplo, si gustas, guardas tus simulaciones. En realidad no es lo recomendable utilizar los loops, pero bueno, vamos a utilizarlo, no hay ningún inconveniente ya. Eso ya lo ven en otro tema. Sim. Voy a poner sim alternativo si gustan. Control está medio raro. Ya está, ¿no? Y acá le voy a poner, no sé, ¿no? Entonces yo voy a iniciar con un vector vacío. Y en teoría, por ejemplo, como p vale 2, si yo corro esto, me daría justamente dos valores, en este caso correspondientes a la normal estándar, y dos simulaciones independientes. Esto en realidad podría ser, o es en realidad, la primera columna, ¿no? Uy. Hola, ¿me escuchan?
Hola. Sí, normal. ¿No? Ya. A ver. Está medio raro. A ver, necesito el corchete. A ver, ¿dónde está el corchete? No tengo corchetes. Ahora está. Ya. Entonces, acá lo que tengo, en este caso, los valores de la primera columna justamente van a ser estos valores simulados, ¿no? Estos serían los valores en teoría de la primera columna, pero en realidad como son n simulaciones, o sea, yo lo puedo poner afuera con otro for si gustan, ¿no? Que va hasta n, ¿no? Oh, ya. ¿Sí? Entonces, esto lo pegan aquí, ¿no? Y acá, en este caso, voy guardando cada una de esas simulaciones en cada una de las columnas, ¿no? Es decir, voy simulando, en este caso, p variables aleatorias normal estándar, las guardo en la j columna de la matriz que he creado, donde van a guardar mis simulaciones, y así, con eso ya tendría justamente llenas las 10 columnas en este caso, ¿no? Y por ejemplo, ya tendría en este caso, si corremos esto, la simulación, ¿sí? Tendríamos la simulación correspondiente, tendríamos 10 simulaciones, ¿sí? Mejor lo voy a poner en un view. Tendríamos aquí, por ejemplo, 10 simulaciones, ¿sí? Correspondientes a una normal bivariada estándar, ¿no? Tendríamos ahí 10 simulaciones. Ahora, esto lo podemos generalizar, ¿no? Esto en vez de P le puedo poner, no sé, le puedo poner 10, una normal, no lo puedo decir, de K variada. Sí, ¿no? Está bien, de K variada, y no sé, puedo poner 1000 simulaciones, ¿no? Y bueno, esto funcionará, algún día saldrá, pero bueno, si no, ahí está. Y ahí voy a tener, en teoría, acá están, tendría 100 valores, bueno, acá solamente aparecen 50. ¿Acá son 50 o 100? No, 1000, ¿no? Bueno, acá me aparecen solamente 50 columnas, ¿no? Tendría 1000 valores, en este caso, simulados, correspondiente a una normal de K variada estándar, ¿no? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ahora, si ustedes quieren, por ejemplo, ahora yo quisiera simular de repente una variable aleatoria X, que sea una normal. Ya vamos a ponerle como una media, un vector de medias mu y una matriz de covarianza e identidad. Entonces rápidamente me doy cuenta que yo esta la puedo obtener mediante la siguiente relación, ¿no? Yo sé que esto es igual a mu, que es un vector de constantes, más y, bueno, este y, ¿no? Acá, que es una normal estándar multivariada, bueno, acá p variada, ¿no? Es decir, si yo quiero ya generalizar esto, puedo hacer uso de esta relación, ¿no? Como yo ya sé cómo simular, en este caso, normales multivariada estándar, acá es agregar simplemente un vector de constantes, ¿no? Y con eso ya tendría valores simulados de una normal multivariada con media, mu y matriz de covarianza, identidad de orden, ¿no? Y en teoría ya está, con eso ya podría obtener ese caso, ¿no? Pero si quiero ir ya al caso general, es decir, si yo quiero que X sea una normal p variada con vector de media mu y matriz de covarianza sigma, ¿sí? Habrían van dos formas. La usual y la que es más común es descomponer sigma en su descomposición de matriz de Cholesky, ¿no? Que es un tipo de descomposición, digamos, fácil de implementar algorítmicamente para matrices semidefinidas positivas, ¿no? En la cual tienes una matriz L, triangular inferior, triangular superior, tal que el producto tiene que dar justamente la matriz de covarianza o la matriz semidefinida positiva que está en cuestión, ¿no? De esa manera, en este caso, tú podrías generar X haciendo un mu más L por Y. De esta manera, donde L en este caso sería la descomposición de matriz de Cholesky asociado a la matriz de covarianza, y mu es un vector de constantes. Es decir, estos dos serían matrices de, es un vector de constantes, sería una matriz de constantes, y el Y pues es normal estándar multivariada, y con eso ya tendrías, ¿no? Digamos, la simulación de una normal P variada a partir justamente solamente de la simulación de normal estándar univariada, ¿no? Entonces, dense cuenta que también, o sea, para el caso, o sea, podemos generalizar estas simulaciones,
que eran para el caso univariado al caso multivariado, ¿no? Por ejemplo, acá hemos visto un ejemplo de la normal estándar multivariada e inclusive el caso general, que es la normal multivariada con media muy matriz de covarianza sí. Entonces, en general, las distribuciones multivariadas que conozcamos, por ejemplo, la T multivariada, también la podemos obtener siguiendo un argumento análogo, ¿no? Entonces, dense cuenta que al final, como les mencioné, todo parte de distribuciones más sencillas y vamos armando las generalizaciones, ¿no? E inclusive la matriz aleatoria normal también la podemos generar a partir de la normal estándar, y la normal estándar nace del uniforme, ¿no? Al menos bajo lo que hemos demostrado. Entonces, en realidad todo nace del uniforme, aunque no lo creas, ¿no? Y podemos llegar así a simular variables mucho más complejas, ¿no? Bueno, eso ya se lo dejo de ejercicio entonces, de que averigüen, investiguen justamente este tema de cómo simular estos casos. Entonces, averigüen un poco qué es la descomposición de Cholesky. Averigüen qué es la descomposición de Cholesky, que es otro tipo de descomposición de matrices definidas positivas. ¿Sí? Y en la cual simplemente es como descomponer esto, y bueno, luego multiplicas y ya, ¿no? Ya tendrías tu simulaciones de una normal multivariada con esta media y esta matriz de covarianza, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hemos explicado? ¿Todo claro? Sí, no. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Entonces, esa es una anotación que también me olvidé hacerles en la clase, ya se les hago. Entonces, chequen esto. Entonces, el caso, para generalizar el caso multivariado, que es bastante interesante también, ¿no? Y es bastante utilizado en la literatura, ¿ya? Y, muy bien, entonces, luego vimos el método más importante de simulación, que es el método de aceptación y rechazo, el cual básicamente va a consistir en, nuevamente, similar, digamos, la idea que se tuvo en el método de transformación o el método de transformación general de variables aleatorias anterior, eh, era utilizar siempre una distribución o una variable aleatoria cuya densidad sea pues, sencilla de simular, ¿sí? Con el fin de simular otras variables aleatorias cuya densidad sean pues, mucho más complejas, ¿no? El método de aceptación y rechazo buscaba encontrar, digamos, esa generalización, ¿no? Y para encontrar esa generalización, en este caso se encontró el siguiente algoritmo. De por sí todo nace en realidad de la siguiente propiedad. Esta propiedad de aquí es lo que finalmente hace que el algoritmo funcione, ¿no? Porque me dice que la distribución de la variable aleatoria y condicionada, es decir, dado que cumpla esta condición, esta es la condición, digamos, me va a generar o va a ser equivalente a la distribución de la variable aleatoria x. ¿Sí? Entonces, esto me permite, en efecto, simular valores de la variable aleatoria x a través de las simulaciones de la variable aleatoria y, siempre y cuando esta variable aleatoria y cumpla esta condición. Esto es lo que me dice la propiedad, así de sencillo, ¿no? Algorítmicamente, esta propiedad la tenemos aquí, en estos tres pasos. O sea, digamos, esto de acá es el desarrollo matemático, la demostración y todo lo que hice en la clase pasada, y esto de acá es el pseudocódigo, ¿no? Cuando le digo pseudocódigo, ahí Palomino me preguntaba, esto es pseudocódigo, ¿ya? Cuando yo les pregunto en el examen, oye, detalle el pseudocódigo, ya, esto es pseudocódigo. Esto es lo que quiero que hagan. Que me digan qué van a hacer. Ah, acá tengo que generar esto, genero esto. Luego, si esto es esto, entonces cumple eso. Caso contrario, rechazo y retorno el paso 1. O sea, eso es pseudocódigo, ¿ya? En el examen, si les pido detalle en el pseudocódigo del método de Monte Carlo, del método de aproximación, rechazo, o cualquier método que sea de simulación, es hacer esto. Es decir, especificarme mediante pseudocódigo qué paso seguiría para hacer la simulación del problema, ¿ya? Y si les pido demostrar teóricamente, bueno, tendrán que demostrar esto y pues hacer su demostración y todo el tema, y luego pasarlo al algoritmo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Este método en realidad es conocido también como un método indirecto de simulación, ¿sí? Porque simula valores pues, de una densidad P a través de otra densidad que en teoría es más fácil de simular. Bueno, acá debe ser Q de Y, ¿no? Aquí debe ser Q de Y. Ahora, la pregunta del millón, ¿no? Esa otra densidad que es fácil de simular, ¿puede ser cualquier función de densidad? No, cualquiera, no puede ser, ¿no?
tiene que cumplir al menos estas dos condiciones. La primera de ellas es que P y Q tienen que tener soportes compatibles, es decir, ambos tienen, o sea, si Q tiene que ser positiva en el rango en el cual P también es positiva. Es decir, si yo voy a simular, digamos, por decirte así, una normal estándar y voy a utilizar, y quiero utilizar, mejor dicho, una uniforme de 0 a 1, ¿podré? No. ¿Por qué? Porque no cumple la primera condición. No tienen los mismos soportes un uniforme de 0 a 1 que la normal estándar que va de menos infinito a infinito. No tienen el mismo soporte, ¿no? Podré simular eh, una, una, una chi cuadrado utilizando una normal estándar como densidad candidata. No. ¿Por qué? Porque la chi cuadrada tiene soporte de 0 a infinito, mientras que la normal estándar tiene soporte de menos infinito a infinito. Entonces, tampoco podré usar la normal, por ejemplo, como densidad candidata o densidad alternativa para simular la chi cuadrada, ¿no? Podré simular una F utilizando la densidad de una chi cuadrada. En ese caso sí, porque ambos tienen el mismo soporte, ¿no? Es decir, van de 0 a infinito ambas distribuciones. Por lo tanto, sí podría ser en este caso una densidad candidata para utilizar en este caso el método de aceptación y rechazo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? La densidad candidata, la densidad Q que está ahí, que tú selecciones y que sea fácil de simular, aparte de que sea fácil de simular y conozcas un método de simulación para llegar a ella, tiene que tener el mismo soporte que la variable que deseas tú simular. En este caso, la variable X que estoy poniendo acá, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con ello. Y lo segundo, y también es importante, es esto de acá, es decir que al yo dividir, ¿no? Al yo dividir el cociente de P entre Q, ¿está bien? Al yo dividir el cociente de P entre Q, este debe tener un límite, es decir, debe existir un M mayor que 0, tal que el supremo, ¿sí? De P entre Q debe ser menor o igual a ese M. O si lo quieres de esa o lo quieres ver de otra manera, el cociente de P entre Q, es decir, el cociente de las dos densidades, debe estar acotado, ¿sí? O sea, no debe irse a infinito o estar indeterminado en su acotamiento, ¿no? Eso es importante notarlo. Y noten algo interesante. Nosotros, pues, si eso no se cumple, pues entonces el método de aceptación y rechazo en realidad no te garantiza una convergencia o no va a ser eficiente, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Ahorita vamos a ver. Vamos a verla, vamos a entender un poco la lógica detrás. ¿Por qué no sería eficiente si es que esto de acá, por ejemplo, no tiene cota, no tiene límite, se va a infinito, ponte. El supremo es infinito, ¿no? ¿Qué pasaría? A ver. Eso lo podemos entender con esta propiedad de acá, ¿no? Supongamos que sea n la cantidad de iteraciones hasta obtener un acierto, ¿no? Es decir, date cuenta que aquí, en el método, no es que yo simulo un valor de la variable aleatoria y, simulo un valor del uniforme y ya tengo un valor de x. No. ¿Por qué? Porque recién tendré un valor simulado de x cuando estas dos simulaciones que yo haga de y y de u cumplan esta condición. Recién cuando la cumplan, yo voy a tener un valor simulado, en este caso correspondiente a la variable aleatoria x. ¿Sí? Recién. Ahora pueden pasar 10 iteraciones, pueden pasar 20 iteraciones, pueden pasar 200 iteraciones. ¿De qué va a depender que pasen más o pasen menos? Bueno, ahorita vamos a entender. En este caso definimos como n la cantidad de iteraciones hasta obtener un acierto, es decir, hasta que por fin algún valor de y y de u que es simulado cumpla la condición y por lo tanto recién obtendrá un valor simulado de x, ¿no? Si nosotros definimos esa variable aleatoria, pues es una variable aleatoria discreta, ya sabemos que esa variable aleatoria discreta en realidad es una distribución geométrica, ¿no? ¿Con qué parámetro? Con el parámetro de éxito, es decir, este sería el parámetro de éxito. Y nosotros ya lo llamamos en clase que justamente este parámetro de éxito, esta probabilidad, es 1 sobre n, ¿no? Donde m justamente es la cota superior que está seleccionando para este cociente, ¿no? Y yo sé también que en la geométrica la esperanza es 1 sobre p, ¿no? Y si p es 1 sobre m, entonces eso quiere decir que la esperanza o el valor esperado de la cantidad de iteraciones hasta obtener un acierto es n, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que mientras más grande sea m, más iteraciones te va a demorar obtener valores simulados de x, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que te está diciendo. Mientras más grande sea m, esta cota,
pues más te demorarás en simular valores de X, por lo tanto tu algoritmo será menos eficiente, ¿no? Entonces, para que el algoritmo sea lo más eficientemente posible, este M tiene que ser seleccionado de tal manera que sea la menor, ¿sí? O sea, lo más pequeño posible. Es decir, expresado en estos términos, sería que M sea la menor de las cotas superiores asociados al cociente de P entre Q, ¿no? Eso es equivalente a decir que M pues sea el supremo, ¿no? Es el valor mínimo que puede tomar, ¿no? Que M justamente sea el máximo o el supremo de P entre Q, ¿no? Esto con el fin o con el objetivo de que el algoritmo sea lo más eficiente posible, ¿correcto? Eso hay que tenerlo en cuenta, claro. Entonces, he ahí la importancia de que tenga justamente una cota. Porque si no tiene cota, pucha, imagina, M es infinito, pucha, tu algoritmo nunca te va a arrojar ninguna simulación, pues. Y si M es grande, no sé, 70, 80, pucha, tu algoritmo no va a ser eficiente, ¿no? Porque luego de 80 iteraciones recién vas a tener una iteración, digamos, de tu valor de interés. Digamos que quieres simular 1.000.000 de valores. Sería 80 por 1.000.000 tu esperado para obtener, no sé, 1.000.000 de simulación. 80 millones de iteraciones para obtener solamente 1.000.000 de valores simulados de tu variable de interés. Entonces, eh, eso pesa bastante, ¿no? Al momento de comparar métodos computacionales, pues eso en realidad no es nada eficiente. No es nada eficiente. De iteraciones para solamente de esos 80 que te sirva una, quiere decir que 79 las has hecho, has perdido tiempo ahí por gusto, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de eficiencia, no resulta como que muy eficiente, ¿no? Entonces, moraleja de la historia, el M debe ser lo más pequeño posible. Ahora, te das cuenta que en qué casos el algoritmo resulta ahora, más eficiente o no, pues va a depender de Q, ¿no? O sea, ese M depende de Q, ¿sí o no? Yo puedo cambiar otras densidades y el Q va a ir cambiando. Perdón, yo puedo modificar las densidades Q y el M va a ir modificando, ¿no? El M va a ir modificándose. ¿Cuándo tú crees que el algoritmo sea lo más eficiente? Pareciese, o sea, si lo vemos como función, si la forma funcional de P es similar a la de Q, ¿no? En teoría, este cociente tendería a estar siempre cercano al valor de 1, ¿no? ¿Sí? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuándo en realidad sería eficiente el algoritmo? Justamente cuando la densidad de Q sea muy similar, al menos en kernel o en forma, ¿sí? En forma, a la densidad original, en este caso, que es la de X. Y ejemplos de ello, no sé, te puedo poner la distribución normal con la Cauchy o la distribución normal con la TD-Student. En forma son similares, ¿no? Es decir, acampanadas en la parte central y luego pues van descendiendo a medida que se van alejando, yéndose a valores extremos. Tienen un comportamiento similar a ambos. Entonces, por ejemplo, yo podría simular una distribución normal utilizando de repente como densidad eh, alternativa la Cauchy, y la Cauchy la puedo hacer por transformada inversa, ¿no? Y ya sé cómo hacerlo por transformada inversa. Entonces, en esos casos, o sea, lo recomendable en realidad es seleccionar densidades alternativas que tengan una forma funcional similar a la densidad original que desea simular, ¿no? De tal manera que esto siempre va a estar fluctuando alrededor de 1 y este valor va a ser alrededor también de 1. Y por lo tanto, esto quiere decir que voy a optimizar mis iteraciones. ¿Por qué? Porque imagínate que M sea 1. Esto quiere decir que mi esperanza, o sea, el valor esperado hasta obtener mi primera iteración es 1. Es decir, la primera iteración que tengo de Y, U, yo tengo ya mi primer valor simulado de X. Eso es lo más eficiente, ¿no? El caso más eficiente es cuando M es 1. Hasta ahí creo que todos estamos de acuerdo. Es decir, cuando yo tengo una iteración y de frente a ese valor de Y, es el valor de X que voy a tomar. Ese es el caso más eficiente, ¿sí o no? Y justamente eso se logra cuando este Q sea en forma funcional muy cercano a la forma funcional de P, que es la densidad que yo quiero simular, ¿no? Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? Eso es importante porque inclusive en el método de importancia, de muestreo de Monte Carlo por importancia, también nos va a servir, ¿no? Porque ahí también vamos a hablar de densidad alternativa. Y la densidad alternativa, similar a lo que hemos visto en aceptación y rechazo, tendrá que ser también similar a la densidad que deseo simular, con el fin de justamente optimizar la eficiencia del algoritmo, ¿ya? En el caso de Monte Carlo va a mejorar la precisión, ¿no? Acá me va a mejorar acá la eficiencia, ¿no? Voy a obtener valores simulados mucho más rápido. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda?
Hola. ¿Todo claro? Claro, profe. Está Dios mal revivido. Sería más claro ni el agua, ¿no? No se pueden quejar. Ahora, ¿por qué recalco de nuevo aceptación de rechazo? Como que les digo, es uno de los métodos más importantes de simulación, ¿ya? Y les vuelvo a repetir estos conceptos porque sí, al menos, escucha bien, si no te acuerdas de nada, acuérdate de aceptación de rechazo, ¿no? Es bastante interesante el método, bastante elegante también, o sea, tiene su parte teórica y sus propiedades muy interesantes y funciona, sobre todo funciona. Oh, ok, ya mucha parte teórica. Vamos a la parte un poco de práctica para ver si en realidad este algoritmo, y esto ya lo hicimos, ¿no? O sea, simulamos, en este caso, 10.000 valores de una distribución beta, ¿no? Con estos parámetros, usando en este caso una uniforme. Mira, fíjate, usamos una uniforme. O sea, si nosotros vemos o hacemos un gráfico, pues, de la beta, nosotros sabemos que en realidad la beta va de 0 a 1, ¿no? Pues la beta tiene más o menos esta formita, ¿no? Y el uniforme de 0 a 1, pues es esto, ¿no? Bueno, suponiendo que es una línea recta, ¿no? Y acá está en 1, ¿no? En teoría, mira, vamos, recuerda que al final este sería tu densidad P, ¿no? Y esta es tu densidad Q, ¿no? Al momento de yo dividir P entre Q en cada punto, ¿no? Imagina que divides P entre Q en cada uno de estos puntos. P entre Q, 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 P entre Q. Entonces, fíjate cuando la forma funcional se alejan más, hace que estas brechas se abran más. O sea, no sé, acá divido este P entre este Q, pues va a ser mucho más grande, ¿no? Acá igual, este sería el máximo, de hecho, ¿no? Porque este es el P más grande y este es el Q siempre va a ser uniforme. Entonces se va a armar una brecha más grande, ¿no? Digamos de nuevo, suponiendo que esta es la densidad P, bueno, acá debe estar en 1, ¿no? Una densidad que sea algo así, ¿no? Imagínate que cojo otra densidad que sea algo así, pero sea Q, ¿no? Bueno, esta sigue siendo P. Si ustedes se dan cuenta, aquí si yo divido P entre Q, P entre Q, P entre Q, P entre Q, ¿no? Acá el valor, digamos, máximo de P entre Q que se puede dar, de repente sea este, ¿no? Bueno, en realidad puede ser también este, dependiendo, ¿no? Pero te das cuenta que la brecha, es decir, de P entre Q, aquí va a ser menor que acá. Acá Mau, sí es mayor, ¿no? Entonces yo esperaría un M, o sea, un M mayor aquí, ¿no? O sea, como cota superior de P entre Q que acá, ¿no? O sea, viéndolo desde el lado intuitivo y gráfico, ¿no? Si queremos verlo así, ¿no? ¿Sí? ¿Hola? Mau, Sí, dime. como que se te escuchó entrecortado por un ¿Hola? rato y luego se congeló la pantalla y volvió a la normalidad y volvió a congelar. Sí, pasó lo mismo. Yo pensé que era mi Y internet. ¿Hola? todo como que fue la velocidad de la luz, una vaina así. ¿Hola? Pucha. Muy bien, profe. Creo que no nos escucha. ¿Ah, sí? ¿Me escuchan ahora? Sí, 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 le escuchamos. Hola, hola. Sí, ¿Me escuchan? sí, ahora sí. ¿Me escuchan ahora? ¿Hola? Está laja, Mau. ¿Sí? ¿Me escuchan ahora sí? O creo que no. Oh, ¿ven lo que estoy proyectando ahorita en la pantalla del Paint? ¿Pueden Sí, verlo? sí. Sí se ve, sí se ve. Hola. ¿Qué ha pasado? Espérate, creo que se fue el internet. ¿Se fue el internet? ¿Hay internet o no hay internet? ¿No tiene? Ay, no. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí, ya se está analizando ya, creo, Mau. O sea, Mau se te escucha, pero creo que se escucha con retraso. Hola, ¿me escuchan? O sea, a ver, o sea que se me escucha lejos, creo. ¿Me escuchan? Hola, Profe, sí se le con escucha, delay. pero como dicen, con retraso. Mm, ya. Si salgo, la reunión no desaparece, ¿no? ¿O sí? No, no, no. Hay que Creo averiguar. que no.
Ya, voy a salir y volver a entrar, ¿ya? Ahorita, un rato. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, se escucha. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan normal? Sí, ¿Sí? Ya, sí. ya Sí, ves. normal. Creo que tú nos escuchabas con retraso, creo. Sí, creo que sí. Sí lo escuchaba con un poco de retraso. O sea, ahora sí ya los escucho normal. ¿Me escuchan normal ahora? Sí, normalazo. Ya, buenas. Ok. Entonces, lo que les mencionaba era lo siguiente. ¿Esta parte lo entendieron o me llegaron a escuchar? No, ahí es donde se empezó a congelar. Ah, diablos. Era un poco, o sea, digamos, viendo gráficamente la forma más óptima que debería tener Q para que el algoritmo, digamos, de aceptación y rechazo funcione de manera eficiente, ¿no? En este ejemplo, lo que les mencionaba, nosotros queremos simular una distribución beta con parámetros creo que 1.5 y 4.3, ¿no? Que la forma de densidad sería esta línea en negro. La densidad uniforme, la candidata, que va a ser Q, que es el uniforme de 0,1, está en esta parte, que es uniforme en 0 y 1. Si yo divido P entre Q, que justamente es el cociente con el cual en teoría se va a ir formando M, ¿no? M. ¿Qué va a pasar? Entonces divido P entre Q, P entre Q, P entre Q. Fíjate que los valores, como acá hay una brecha más grande entre los valores de P y Q, pues acá al parecer va a ser un valor de M ligeramente mayor, ¿no? Si voy regresando, va a ir disminuyendo justamente el valor de P entre Q, ¿no? Aquí, por ejemplo, si yo tomase otra densidad candidata con una forma similar, ¿sí? Una forma similar a la densidad que quiero simular, ¿qué va a pasar? Que este cociente entre P y Q, en teoría va a estar alrededor de un valor casi uniforme, ¿no? Mientras más cerca esté, digamos, a la parte de la densidad original, ese cociente de P entre Q siempre va a ser más cercano, es decir, más cercano a 1, ¿no? Y mejor, porque mientras más cercano a 1, ¿eso qué quiere decir? Que el método, pues, converge, ¿no? O sea, el algoritmo es lo más eficientemente posible porque para cada valor simulado de Y, pues voy a obtener el valor de X. En realidad, mira, si ustedes lo quieren ver así, la solución óptima sería que la densidad Q sea igual a la densidad de P, ¿no? Esa sería, digamos, la densidad óptima, pero no tiene sentido porque yo quiero utilizar otra densidad que sea fácil de simular, ¿no? Si no, por gusto te hacen una aceptación y rechazo, ¿no? Pero como les mencionaba, mientras la forma de la densidad, en este caso correspondiente a la candidata, sea similar en forma a la densidad P, este cociente P entre Q se va a hacer más pequeño y por lo tanto el valor de M será más pequeño y aquí el algoritmo será más eficiente que acá, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que quería explicarles, digamos, gráficamente. ¿Se entendió esta parte? Hola. Sí, sí se ¿Sí? entendió. Ok. Entonces vamos a verlo, digamos, en el algoritmo que hemos trabajado, ¿ya? ¿Dónde está? Aquí, por ejemplo, trabajamos el caso de la Bernoulli, ¿no? Perdón, de la beta, ¿dónde está? Esto es lo que hicimos en la clase pasada. Ajá, ajá. ¿Dónde está lo que hicimos? Ah, esto de acá, ¿no? Ajá, ajá. Vamos a aprovechar a pegar esto acá, aprovechando lo que ya hicimos en clase. Y acá vamos a poner. Uy. Ujú, ujú. Pasó aceptación y rechazo, ¿no? Bueno, vamos a poner un control V. Y ya habíamos puesto los parámetros, en este caso, del problema. ¿Quiénes son? Ay, el problema me mencionaba el ejemplito, una beta de 1.5 y 4.3, ¿no? Bueno, acá 1.5 y 4.3, ¿ok? Entonces acá tenemos la densidad PQ, ¿no? Entonces en teoría, mm, voy a ponerlo a partir de acá. Debería ponerlo de arriba, pero bueno.
Ponerle tiempo inicial. Voy a hacer una medición del tiempo, ¿ya? Para medir la duración, en realidad, de obtener valores simulados correspondientes a esta densidad. En realidad debería ser a partir de acá. Uy, uy. Voy a poner control X. V. Uy, ¿qué pasó? Uy, no. Yo. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? No me perdí. Ya, acá. Esta función de acá que les acabo de poner es en realidad una función que te indica el tiempo inicial. Guardo el tiempo inicial. Y esto voy a poner control C. Y voy a ponerle aquí cuando termina, que es el tiempo final, ¿no? Y le voy a poner este tiempo total. El tiempo total aquí, que demora en obtener los valores simulados, será el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Sí? Para tener una estimación de en realidad cuánto va a demorar este algoritmo, obtenerme, por ejemplo, 10.000 valores simulados de esta beta utilizando un uniforme, ¿ya? A ver, vamos a ver qué tal va, ¿ya? N10.000, ok, optimizar, calculas tu óptimo, iteras y obtienes. A ver, vamos a ver qué tal va. Vamos a darle un control enter. A ver, el tiempo total que demoró en hacer esas 10.000 simulaciones es de 0,35 segundos. Ok, vamos a exigirle un poquito más. De repente con 10.000 no se note. Vamos a ponerle 100.000, ¿ok? De repente ahí el tiempo de simulación es un poquito mayor, naturalmente. Mira, ya se está demorando un poquito más. Ya es 10 veces, 10 por 3. Bueno, en realidad el tiempo no es lineal exactamente, ¿no? Va a depender de la simulación. O sea, desde acá ya tenemos algo creo que más compacto para saber en realidad cuánto demora. A ver, ¿cuánto tiempo pasó? 14 segundos, ¿sí? 14 segundos en obtener 100.000 simulaciones con el método de aceptación y rechazo, ¿no? Vamos, pero son 100.000, pues, yo lo más 10.000, ¿no? Pero bueno, depende, en realidad, qué proyecto estés viendo. Hay proyectos en los cuales tienes que hacer, ok, estimaciones usando, por ejemplo, Monte Carlo, y no solamente de una sola vez, es decir, a veces utilizan Bootstrap y en cada Bootstrap, pues 5.000 réplicas de remuestreo y en cada uno estimar por Monte Carlo. Y cada uno en Monte Carlo son 10.000 simulaciones. 10.000 por 5.000, esa es la cantidad total de iteraciones o de simulaciones que tienes que hacer. ¿Me entiendes? O sea, dependiendo del algoritmo que utilices para estimar, esto se puede multiplicar. O sea, no va a ser 10.000 siempre porque no es que siempre vas a tener un casito ya, ¿no? Va a haber casos en los cuales esto se multiplique por 1.000, por 10.000, hasta por 1.000.000 y pues ya estás viendo que son 14 segundos y la verdad a veces esto se puede transformar en días, semanas o hasta meses, ¿no? E inclusive a veces hacer el cálculo puede ser años, ¿no? Y ahí tienes que utilizar tu algoritmo, evitar los for, trabajar con paralelización de tu script y con el fin justamente de obtener el menor tiempo posible de las simulaciones que deseas obtener. Entonces, eso no lo voy a tocar, o sea, le digo que si hay una ciencia detrás de ello. De hecho, es una segunda fase en la cual cuando uno hace el algoritmo, luego lo optimiza, es decir, lo vuelve más eficiente, ¿no? Pero bueno, ya eso es otra historia, ¿no? Lo que me interesa aquí es, bueno, ok, hemos tenido 100.000 simulaciones usando un uniforme, nos demoró pues 14 segundos, ¿no? Nos demoró 14 segundos, ok. Y bueno, ya hemos visto en realidad esto. Bueno, si yo lo hago acá en el simul, por ejemplo, R, lo obtiene en menos de un segundo, ¿no? O sea, en eficiencia, nada que ver con el R, definitivamente. Si bien es cierto, podemos llegar a la misma distribución, pero en eficiencia, ¿quién es más eficiente? Pues el R, ¿no? Porque el R me lo sacó en cuánto? En menos de un segundo. Y el algoritmo de aceptación y rechazo usando el uniforme, ¿en cuánto me lo sacó? En 14, ¿no? Entonces, obviamente, este algoritmo, o sea, ambos son eficaces en el sentido de que llegamos a simular en efecto la distribución que queremos, pero el más eficiente ahorita es el que R está utilizando, ¿no? ¿Sí? Eso es importante notarlo también acá. Entonces, ahora vamos a hacer otro, ¿sí? Otro ejercicio, ¿qué les parece? Utilizando, en este caso, mira, nosotros afortunadamente sabemos o podemos utilizar esto de acá, ¿no?
esta relación, ¿no? O sea, podemos simular betas con parámetros A y B naturales, ¿no? Haciendo uso de la exponencial. Y la exponencial también ya sé cómo simular, ¿no? Si o no que yo puedo hacer uso, ahora, utilizar una beta de parámetro AB, donde AB pues lo seleccione de tal manera que sean en forma muy similar también a la distribución, en este caso la beta que estamos usando, debería, en teoría, debería ser más eficiente que utilizar un uniforme. O sea, teóricamente, a priori, observando gráficamente, lo que esperamos es que en realidad demore menos, bajo la teoría y conceptos que les acabo de mencionar, ¿no? O esperarían lo contrario. No, no. O sea, lo que espero es que en realidad si yo utilizo una beta con AB natural y a parámetros cercanos a los que quiero, debería en teoría demorar menos, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer a continuación, ¿ya? Vamos a utilizar en este caso una densidad alternativa, ¿sí? Una densidad alternativa con valores cercanos justamente a, con valores cercanos, en este caso, a los parámetros que tengo, ¿no? Porque en este caso, mira, fíjate qué parámetros tengo, a ver dónde está. Oye, ya. Voy a usar una beta, ¿ya? ¿Está bien? Voy a usar una beta. Simulación. Una beta. Usando como candidata otra beta. Pero una beta que se pueda simular con una B natural, ¿no? Una B natural. A ver, para hacer la evaluación, ¿no? Entonces, los parámetros A y B en realidad van a ser los mismos, ¿no? Nada más que ahora voy a usar dos parámetros alternativos. En este caso será el parámetro alternativo 1, ¿sí? Voy a usar el parámetro natural alternativo B, ¿cuánto es? 4.5, ¿no? 4.3. Entonces acá le voy a poner 4. ¿Está bien? Voy a trabajar con una beta. Voy a simular betas de estos parámetros, es decir, de parámetro 1, 4, mediante usando el método de transformación general, que sí puedo hacerlo, o sea, porque yo ya sé que el uniforme llega a una exponencial de parámetro 1, y a partir de esto yo puedo llegar a una beta de parámetro AB, donde hay B son naturales, que justamente, pues, voy a tomar 1, 4, ¿no? En teoría el M debería ser menor, ¿no? Debería ser menor. Aquí el M, si gustan, lo puedo obtener, ¿no? ¿El M cuánto era acá? El M era 2.48. O sea, en teoría yo obtenía el valor simulado de un valor simulado, en este caso correspondiente a la beta de beta, después de 2.5 iteraciones, ¿no? Obtenía, en teoría, dos valores simulados después de 5 iteraciones en promedio, ¿no? Ahora voy a usar esto acá. Vamos a ver primero cómo se altera el M, ¿no? El M en teoría debería ser menor, ¿no? Entonces, para eso, la densidad P, Q y el cociente entre ambos. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, para ello voy a usar eso que esto ya lo utilicé. Entonces, pues lo puedo utilizar, ¿no? O no puedo utilizar. Yo lo he hecho, ¿no? Ya está, ¿no? Entonces, la única diferencia aquí va a ser que ya no voy a coger esto acá. Acá ya no va a ser 1, o sea, mi densidad alternativa ya no va a ser 1, sino va a ser, en este caso, cogiendo este parámetro alternativo y este parámetro alternativo de acá, ¿ok? Y esta va a ser la densidad P entre Q. Entonces, esto acá ya lo podemos correr. Y lo siguiente a obtener justamente es la optimización, ¿sí? La optimización de la función. Similar, en realidad lo puedo copiar también de lo que he estado viendo. Acá, optimizar, y acá le pongo el n, y acá puedo iniciar el simul si gustan también. Optimizar, optimize del cociente, lower 0 de 0 a 1 y máximo true, y acá será el otro m, ¿no? Acá le voy a poner un m2, ¿ya? Para diferenciar del anterior, no nos confundamos. Entonces voy a poner control enter, y en teoría acá el m2 debería ser, muy bien, lo puse mal, ¿corrí o no corrí? No corrí esto, ¿no? Por eso está con el anterior m, creo, ¿o no? Optimizar dos, profe, tienen que A poner. ver. Ah, tienes razón, porque está escogiendo el anterior optimizar. Ahora sí, por eso no me salía, estaba con el anterior. Ahora sí, ¿no? Mira, o sea, acá en teoría ya a comparación del anterior, que era 2.48, o sea, 2,5, acá es 1.6, o sea, el M es menor. O sea, teóricamente, de lo que hemos demostrado, esperamos de todas maneras que este algoritmo
sea más eficiente, porque tiene un menor n, ¿no? Tiene un menor n. Y era lo que esperábamos, ¿no? Bueno, ya, o sea, teóricamente ya, o sea, si me digas nada, me digas, no, puede ser que demore, no, estoy seguro que va a demorar menos. ¿Qué tanto menos? Bueno, eso sí, no, podría saberlo si no, es casi un paso, ¿no? Casi un paso, ¿no? Bueno, entonces vamos con las simulaciones, pero para eso tengo que simular la otra, que es la beta utilizando los valores, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué me recomiendan? Ok, bueno, entonces no me hago inconvenientes, ¿ya? Voy a crear un vector, en este caso, X. A ver, sí, voy a guardar en simul, para i, en este caso para i, que va desde 1 hacia n, para i que va desde 1, no me funciona el teclado, allá. Para i que va desde 1 hacia n, pues lo que voy a hacer es repetir la siguiente acción, ¿está bien? Control A. Voy a repetir la siguiente acción. Voy a crear un vector de uniformes, ¿les parece? Luego voy a crear un vector de exponenciales. Mira, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear un vector de uniformes, mejor. El unif. En este caso sería la suma de estos dos, ¿no? ¡Hala! Ay, ya. El teclado es una desgracia. Runif. Control V. ¿Cómo puede trabajar mi hermano con esto? Con el control V. Lo que voy a hacer es crear en este caso A más B valores de un uniforme. Y en teoría voy a crear acá un vector de exponenciales. ¿Sí? Acá voy a crear, sería menos el log, justamente, ¿de quién? Del este valor, ¿no? Ahora Mao me dirás, pucha, Mao era 1 menos u. Pero recuerda que si u es un uniforme de 0 a 1, 1 menos u también va a ser un uniforme de 0 a 1. Por lo tanto, poner 1 menos u, o poner 1 menos vector unif o vector unif, en realidad va a ser indiferente, porque tienen la misma distribución, ¿ya? Entonces yo lo voy a poner así, en teoría con esto ya tendría a más b valores simulados de una exponencial, ¿no? Ahí tengo a más b valores simulados de una exponencial, ¿no? Entonces en este caso, para tener el primer valor simulado de y, ¿qué tendría que hacer? O sea, si yo quiero obtener el primer valor simulado de y, lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿no? Voy a hacer un cociente, voy a sumar, en este caso, eh, los primeros a valores correspondientes a este vector, ¿sí? Uy, ay, ay, ahora ¿cómo pongo esto? Hola, ¿me escucha? Hola, Sí, se Sí, escucha. profe, sí. si no, escucha un sonidito. O sea, que no sé qué estoy haciendo con la máquina, mi hermano, me va a matar. A ver, ¿dónde está el corchete antes que la siga fregando? A ver, alguien que me done un corchete, por favor. Chat, chat, chat. Ya lo encontré, lo encontré. Llevo tarde la donación. Ya, ya, ahora sí. Acá lo voy a poner en este caso será un vector de 1 hacia, voy a coger los primeros A, ¿sí? Los primeros A elementos. Y esto de acá lo voy a dividir entre la suma del vector total, es decir, entre la más b, ¿no? Que es el total. Uy, ya, pero sin esto. O sea que en teoría ya es los A más b, ¿no? O sea, en teoría esto de acá ya es un valor simulado de una beta. ¿De qué parámetros? 1, 4, ¿no? Es una beta de parámetros, pues 1, 4, ¿no? Genial. Entonces, luego que tengo que simular un valor de un uniforme, ¿no? Un valor de un uniforme. Y luego, pues, el algoritmo, ¿no? O sea, lo que he puesto arriba, en realidad. Esto ya es la parte del algoritmo. Esto. ¿Dónde estás? Aquí está, ¿no? Ya tengo P, el M acá sería M2, ¿no? Hay que tener cuidado acá. Sería M2. El Q, PQ ya está, el Y es este de acá, reemplazo, si U es menor o igual, entonces el simul, no es simul, claro, simul es igual a simul Y, rompes el bucle y ahí terminas, ¿no?
Y ahí debería en teoría ya darme los valores simulados correspondientes a la distribución beta que estoy buscando, ¿no? Buenazo. Entonces, vamos a ponerle primero el temporizador, es decir, para ver cuánto me va a durar y hacer la comparativa. Vamos a poner también tiempo inicial. Bueno, estos los indicadores ya le dimos, ¿no? Y estos dos acá. Ok, a ver. Pero también vamos a ponerle 10.000 valores. A ver, vamos a ver qué tal va. En teoría vamos a ver si son 10.000 valores, cuánto demora esto de acá. Debería ser rápido. Debería. No lo es, creo. O algo no he hecho bien. Parece que algo no es cerrado. No, está bien. 14. Ah, no, son 100.000, ¿no? Con razón demoró casi igual. Creía que es por las más operaciones que he ejecutado acá, ¿no? No se cuenta que acá también estoy haciendo más operaciones, ¿no? Aquí no, ¿no? Aquí de frente simulo un uniforme 1, ¿no? Creía que por eso demora. En realidad, si eso también lo hiciera de tal manera, pues no debería demorar mucho. ¿Podemos hacerlo más eficiente? Sí lo podría, pero como digo, ya ese es otro tema, ¿no? Si le ponemos los 10.000 valores, a ver, vamos a ver cuánto demoraría. Entonces, sí, pues va a ser súper rápido, ¿no? Ligeramente, ¿no? O sea, el anterior era 0.32, ¿te acuerdas? Ahora es 0.29, ¿no? 0.29. Le agregamos un 0 más. En realidad la diferencia no es mucha porque la diferencia de los M's tampoco es que sea grande, ¿no? Pero igual sí se observa una ligera, aunque sea mejora, ¿no? A comparación del anterior, ¿no? Una ligera. O sea, en promedio, en realidad, si tú quieres calcular verdaderamente cuánto es en promedio, pues deberías hacer esto varias veces, ¿no? Porque ahorita estoy teniendo la estimación solamente del tiempo estimado de una corrida de 100.000 simulaciones, por ejemplo, ¿no? En realidad tendría que generar varios y medir los tiempos y calcular, diferenciar los promedios, ¿no? Porque acá es un estimado, acá de repente por cosas del azar y temas aleatorios yo puedo haber simulado más aquí que acá, ¿no? O sea, en realidad debo ser un promedio, ¿no? Es un valor nada más de la distribución, ¿no? Es así, entonces estamos viendo que en realidad, teóricamente, o sea, acá estamos trabajando con un M que es menor. Teóricamente, el algoritmo debería durar menos. Claro, hay operaciones intermedias de más, como estas de acá, que por ejemplo acá no se consideran, ¿no? Acá de frente. Acá yo no considero calcular estas operaciones, ¿no? Obviamente por eso se gana un tiempo extra, ¿no? Un tiempo extra, pero quitando eso de lado, es decir, suponiendo que se está simulando una variable conocida y de manera directa, en teoría el tiempo debería ser mucho menor, ¿no? Era mucho menos, aislando ese efecto, ¿no? Naturalmente acá se tiene un poquito más y se puede optimizar esto, es decir, yo puedo generar, si gustan ahorita, de frente las 10.000 simulaciones de la exponencial y a partir de ahí ya generar justamente esto. ¿Se puede? Sí se puede, ¿ya? Pero como les digo, no es mi objetivo un poco mostrar eso, pero a mí me basta que se entienda un poco la idea de que en efecto al cambiar de densidades, y mientras más cercana en forma funcional sea esta densidad candidata que escoja la original que deseo simular, mejor va a ser o más eficiente va a ser tu algoritmo de simulación, ¿no? Va a ser todo más eficiente tu algoritmo de simulación, ¿ya? Y bueno, pueden graficar también, ¿no? Para corroborar que en efecto la densidad sigue siendo la misma, ¿no? En este caso, también el simul. ¿No? O sea, la densidad sigue siendo igual, ¿no? No ha cambiado. Dense cuenta que seguimos teniendo la misma forma, ¿no? La misma estructura, entonces en realidad el método está funcionando, ¿no? Ahora es ligeramente más rápido, sí, ligeramente, ¿no? Entonces, moraleja de la historia es eso es lo que quería comentarles al respecto de este punto, ¿no? No sé si hasta aquí quedó claro o alguien tiene alguna duda al respecto.
Profe, una consulta. Dime. Es cierto, usted acaba, o sea, se ha notado que si el Q es más cercano al P, bueno, la función de densidad Q es más cercana a la P, va a converger más rápido, ¿cierto? Sí, correcto. Entonces, ¿convendría definir un Q que sea mayor al supremo de P? ¿Podrías? En teoría sí, en teoría te convendría, pero date cuenta que igual, ¿no? O sea, nunca vas a obtener este caso. O sea, ¿por qué te digo? Mira, entiendo tu idea por dónde va. Voy a hacerlo de manera general, ¿ya? Voy a suponer que esto es acá. Recuerda que es una densidad, ¿no? Si tú coges una densidad que está por encima, por acá, ¿no? Esa es tu idea, ¿no? Ahí cogemos por acá, este es tu P, y yo escojo una Q de tal manera que pues P entre Q, oh mira, P entre Q de hecho acá es menor que 1, ¿no? Pero recuerda que es una densidad, tiene que sumar 1, entonces si acá gana más probabilidad, acá va a ganar menos. Y tus valores grandes van a estar en las colas, ¿sí? O sea, ya no, tus valores, digamos, de P entre Q grandes, que van a hacer que tu M crezca, ya no va a estar en esta parte central, sino en tus colas. Eso es lo que va a pasar. O sea, nunca vas a tener algo por encima del otro, porque si esto tiene probabilidad 1, y eso es cierto, pues esto tendría probabilidad mayor que 1 y no sería una densidad, ¿no? O sea, vas a tener tu tema en tus colas, ¿no? Sí, sí, ya lo noté. Sí, Pero en caso de una distribución como la beta, yo podría definir un uniforme, pero, o sea, no un uniforme neta, sino un K por un uniforme, tal que todo eso integrado me dé 1 y que sea el supremo de la densidad Q sea igual al supremo de la densidad P. un K por un uniforme que la integral te dé 1, el uniforme de 0 a 1, ¿no? ¿Qué otro uniforme te podría seleccionar? Ninguna. Ah, claro, ¿no? Qué mono. Tienen razón, tienen razón. No hay otra, ¿no? Entonces, la desventaja de esa idea serían las colas, pero si las colas Las colas. ambas convergen a infinito como una T y una normal, como dijo, o una doble exponencial. Ujú. Ahí sí, la doble exponencial creo que es más picuda, ¿cierto? Sí, es más picuda. Y Sí, sus colas podría son ser. más pesadas. Sí, también son más pesadas. Entonces, en ese Claramente. caso, una doble exponencial convendría para una normal. Podría ser, sí. De hecho, es conveniente también para una normal. O sea, si hacemos una comparación de usar, por ejemplo, no sé, o simulas una normal con una Cauchy, una T y una distribución doble exponencial, en realidad creo que la doble exponencial ganaría, ¿no? Porque va a tener un menor M teóricamente y algorítmicamente también, o sea, tiene mayor eficiencia, ¿no? Entonces podría ser un ejercicio interesante, ¿no? Para que ustedes hagan y se ejerciten para revisar ese tema, ¿no? Creo que se los pongo como ejercicio acá, ¿no? El segundo caso, ¿no? Acá les pongo, simule 10.000 valores, ¿no? Usando de una normal estándar, usando el método de aceptación y rechazo, tomando como densidad candidata la distribución de Laplace, ¿no? Que es esta densidad de acá, ¿no? Con X en los reales. De hecho, en el examen les tomé el caso general con un parámetro de locación y escala, ¿no? Pero este es el caso estándar, una distribución de Laplace estándar, ¿no? Con mu 0 y sigma 1, ¿no? Y utilizando esta densidad estándar, o sea, se puede demostrar que en efecto el algoritmo es bastante eficiente, o sea, va a converger bastante rápido, ¿no? Para simular valores de una normal estándar. Nosotros ya teníamos algo que era súper directo, que era esto. O sea, el método más directo para simular normal es esto, en realidad, porque esto no es iterativo. O sea, simulas 1 o 2 y ya tienes el valor. Listo, nada más. En cambio acá corres el riesgo, claro, que hayan iteraciones, más menos iteraciones, ¿no? Ay, ¿dónde está? ¿No? Entonces, ese es el riesgo, claro está, ¿no? Pero igual funciona. No quiere decir que no funcione. El algoritmo funciona. Y de hecho se lo dejo como ejercicio, o sea, háganlo, desarrollenlo, para que se puedan convencer de este hecho, ¿no? Muy bien. Entonces, ya está, o sea, eso es lo que quería mencionarles y ahora sí ya pasamos, si no tenemos más dudas, hasta ahí todo claro. ¿Todo claro? Si alguien tiene dudas, me comenta. Hola.
Amado, pero este sí, todo este tema de simulación es, como dijiste, ¿no? Siempre a partir del uniforme y de ahí Sí, para abajo, ¿no? Nada sí, que como exacto. R beta, esa cosa. ¿Cómo rebeta? No te entendí. O sea, no uso nada de las funciones de R, digo. Todo siempre de uniforme. Ah, sí, en teoría los ejercicios que veamos o que les pongan el examen de simulación siempre deberían partir del uniforme, ¿ya? O sea, siempre partan del uniforme, o sea, porque es en teoría de todo software debería tenerlo por defecto un generador de números aleatorios estándar de 0 a 1, un uniforme estándar. Entonces, desde ahí también debería partir cualquier simulación de variable aleatoria o vector aleatorio o matriz aleatoria que yo te tenga que poner, ¿no? Entonces, eso sí, ¿no? En el examen, si es que yo les pongo algo, entonces siempre partan del uniforme y vayan con la relación. Ok, de uniforme llegó a normal con Müller, de la normal llegó a la suma de estos y llegó a la chi cuadrada y la chi cuadrada llegó a la f. Entonces, hay varios como que pasitos, ¿no? Pero siempre partiendo del uniforme, ¿ya? Ok. Muy bien, entonces, si ya entendimos esta parte, entonces ya estamos listos para el muestreo de Monte Carlo, ¿ya? El método de Monte Carlo en realidad es un método ya propiamente de estimación, de hecho de integrales. O sea, si lo queremos ver de manera general, el método de Monte Carlo lo podemos encontrar como un método de estimación de integrales, que está a la par, digamos, o se puede comparar con los algoritmos numéricos que conocen para aproximar integrales, ¿no? Los algoritmos, por ejemplo, del trapecio, de los algoritmos de regla de Simpson, ¿no? Para aproximar justamente integrales definidas, ¿no? Eh, o indefinidas, o sea, definidas, inclusive también propias o impropias, es decir, que van hasta infinito, etcétera, ¿no? Para nuestro caso general, nosotros, en realidad, las integrales, en realidad para nosotros son sinónimos de esperanzas, ¿no? ¿Por qué sinónimos de esperanzas? Porque si yo te pongo esto de acá, yo te pido, oye, calcúlame la integral de esta función, donde es una h cualquiera, ¿no? Entonces, yo esto de acá, yo lo podría expresar de la siguiente manera, ¿no? Esto acá, si es un rango X, no sé, de cualquiera, yo puedo definir una densidad, ¿no? Yo acá puedo definir una densidad de una variable aleatoria X, si gustan. Esta sería X minúscula. La multiplico, ¿no? Solamente han hecho un artificio de multiplicar y dividir. Y acá en el rango en un cierto rango X que lo estoy poniendo, ¿no? Acá lo puedo poner R también en realidad, no necesariamente este valor. Y esto acá al final es una definición de esperanza, ¿no? Esto si gustan lo puedes ver como un G de X, y esto al final sería como que justamente la esperanza en X, ¿no? De la densidad X, ¿de quién? De H en X sobre la densidad de X, pero evaluada en la variable aleatoria X, ¿no? Es decir que en general, o sea, yo cualquier integral de general que yo vea, yo lo puedo expresar como una esperanza, ¿no? Yo lo puedo expresar como una esperanza, ¿no? Y es debido a esa propiedad que cualquier integral yo la puedo expresar mediante una esperanza, que yo puedo utilizar, en este caso, un enfoque basado en simulaciones de variables aleatorias. Y como es una esperanza, la esperanza es sinónimo de promedio cuando n es lo suficientemente grande, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que va a ser la idea? La idea en realidad es súper sencilla. Simulo, como esta es de la variable aleatoria X, simulo pues una cantidad elevada de valores de X, calculo esta función, esto lo puedo llamar un G, calculo, evalúo en cada uno de esos X, evalúo en G, y calculo el promedio de todos esos G de X sub I que voy a simular. Y ese sería, digamos, el valor aproximado de esta esperanza. ¿No es así? Y por lo tanto, ese sería el valor aproximado de la integral. En realidad, el método Monte Carlo es súper intuitivo y súper fácil de entender, ¿no? Entonces, en realidad, la idea, como les mencioné, va por aquí, ¿no? Vamos al caso más sencillo. Ya vamos al caso más sencillo. Digamos que tienes esta integral. El caso más sencillo es este de acá, ¿no? El caso trivial, si lo queremos ver así, ¿no? Imaginemos que tenemos que estimar esto de acá, una integral en un cierto dominio de la misma variable aleatoria, ¿no? Acá yo sé que es la esperanza de X, ¿no? ¿No es cierto? ¿No? ¿Sí o no que esto es una esperanza, en teoría, si lo queremos ver así, si tenemos una población de tamaño n mayúscula, esto viene a ser el promedio, ¿no?
justamente de esa población de tamaño n mayúscula, ¿no? Cuando n es suficientemente grande. O sea, en teoría, o sea, para ganar un poco la intuición. El método de Monte Carlo te dice lo siguiente. Ok, simulemos una cantidad elevada, ¿sí? Una cantidad grande de valores de x. Y luego aproximaremos la esperanza de x, en este caso simplemente calculando el promedio de sus valores simulados para una cantidad grande. Y eso, en teoría, por la ley fuerte de los grandes números, debería converger, a medida que m crece, ¿a quién? Al valor de la esperanza de x. Casi ciertamente. Y ya, eso es Monte Carlo. Digamos, si quiero generalizar esto, pues lo generalizamos, no hay ningún inconveniente. Imagínate que ya no quiero x, sino de una función g de x. Esto sería ¿quién? La esperanza de g de x. ¿No? Entonces, ¿qué me dice Monte Carlo? Simulemos primero valores de la densidad de x. Recuerda que esta esperanza es con respecto a x, a la densidad que está aquí, ¿no? Que es la densidad de x. Simulemos una cantidad elevada de valores de la variable aleatoria x. Luego, evaluémosla en g. Evaluémosla en g. En teoría eso se va a conocer de acuerdo al problema que estés tomando, ¿no? Y calculemos el promedio. Y en este caso el estimador de Monte Carlo, justamente para esa esperanza de g de x, va a ser ¿quién? El promedio de esas funciones evaluadas en g. Y en teoría, por la ley fuerte de los grandes números, esto debería converger casi ciertamente a la esperanza de g de x, que es justamente esa integral que deseo aproximar. Eso es Monte Carlo. No hay mayor ciencia. Ahora, ya sabemos simular variables aleatorias. O sea, para nosotros esto no es ningún inconveniente, ¿no? Porque inclusive ya tenemos aceptación y rechazo, que es como que un método más sofisticado para simular una variable aleatoria de repente que tenga una densidad súper compleja, ¿no? Y ya tenemos, y acá pues ya podemos hallar en teoría cualquier integral, ¿no? La podemos aproximar por el método de Monte Carlo, ¿no? Y es así, es sencillo en realidad Monte Carlo, no hay mayor ciencia. Bueno, no estoy seguro, sí, bueno, en realidad cualquier profe te diría, acá terminamos, te hago una simulación y se acaba en 5 minutos Monte Carlo, ¿no? Pero hay más ciencia o hay más casos interesantes que revisar en Monte Carlo que es importante remarcar, ¿ya? A ver, un rato voy a tomar agua. Ay, ya. Entonces, hasta aquí se entendió, o sea, la idea general de lo que es Monte Carlo. Ahorita le da un bosquejo de lo que es en general el método de Monte Carlo. En realidad es un método de estimación. O sea, así como tenemos métodos de estimación que máxima verosimilitud para estimar parámetros, tenemos métodos MCO o método de momentos para hallar estimadores de parámetros. Monte Carlo también es un método de estimación, o sea, como tal, si lo queremos ver desde el punto de vista estadístico. Desde el punto de vista puramente matemático, Monte Carlo simplemente es un método para aproximar integrales utilizando conceptos probabilísticos estadísticos. O sea, para un matemático, Monte Carlo es eso, nada más, un método de aproximación de integral. Y para un estadístico, pues es un método de estimación de parámetros que utiliza simulación de variables aleatorias para eso. ¿Ya? Hasta aquí tenemos claro la idea de Monte Carlo. En 10 minutos hemos entendido ya la idea general de lo que es el método de Monte Carlo. Sí, todo claro. Muy bien. Entonces, es así de sencillo en realidad. No hay, digamos, no es tan complejo, creo, de entender, ¿no? Entonces, acá le pongo, ¿no? Entonces, suponga que nuestra cantidad de interés justamente sea una integral de este tipo, ¿no? Y que esta cantidad no se puede calcular analíticamente, ¿no? O sea, no la puedes desarrollar, digamos, mediante métodos integrales, económicos, etc.
Entonces, el principio de método de Monte Carlo consiste en generar una muestra aleatoria simple de n variables aleatorias provenientes de una densidad, pues, x, ¿no? Que yo le estoy poniendo acá, pues, de la densidad p de x, y proponer como aproximación empírica de esta esperanza este estimador. Este es el estimador de Monte Carlo, ¿ya? Que va a ser justamente el promedio de esos valores simulados, pero evaluados en la función h, ¿no? Que le voy poniendo h. Nada más, ¿no? Y en teoría, por ley fuerte de los grandes números, el promedio sabemos que converge a la esperanza, ¿no? Eso ya lo han visto, bueno, acá está en inglés almost sure, en castellano sería pues CC, que es casi ciertamente, ¿no? No CC de Daniel, sino pues de casi ciertamente. ¿Ya? Entonces, entonces gracias, debido a que esto se cumple, esto me garantiza pues que casi cierto, esta convergencia casi ciertamente quiere decir que a medida que el tamaño de muestra crece, este valor va a ser muy similar o va a converger este valor con probabilidad 1, ¿ya? Eso es lo que me está diciendo el método. Así, para n suficientemente grande, ¿sí? O sea, para n suficientemente grande, en teoría, el método de Monte Carlo, es decir, el estimador de Monte Carlo, sería una buena aproximación para este parámetro. O sea, se lo podemos ver como un parámetro, es una esperanza, ¿no? La esperanza de h de x, ¿no? Muy bien. Entonces, ya tienen un nuevo método de estimación para estimar parámetros, ¿no? Nada que máxima verosimilitud, método de momentos, ¿no? Este es uno súper sencillo, que es más elegante de implementar algorítmicamente, que es hacer simulaciones, calcular promedio y pues hacerle converger y ahí vamos, ¿no? A ver, ojo, amado, esta h de x puede ser cualquier función, no. Para garantizar que en efecto tu algoritmo de Monte Carlo converja, debe cumplirse una cosa, que la esperanza de h cuadrado de x sea finita. Naturalmente esto tiene que ser finito, ¿no? Tú no vas a calcular una integral que sea pues impropia, ¿no? O sea, que vaya a infinito, ¿no? Tiene que, o sea, tiene que converger para empezar tu esperanza, ¿no? Tu esperanza tendría de que ser, o sea, pero esto de acá es una condición de convergencia, en realidad. Que la esperanza de h cuadrado de x sea finita es una condición de convergencia. O sea, en teoría no es para cualquier h. O sea, el algoritmo o el método de estimación de Monte Carlo funcionará adecuadamente cuando se cumpla esta condición. ¿Por qué lo digo? Porque como todo estimador, tiene una varianza, ¿no? Yo para ver qué tan eficiente es el estimador, pues calculo su varianza, ¿no? Y si yo quiero calcular la varianza de este estimador, ¿qué sería? Recuerda, como son x y variables x1, x2, xn, en teoría variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, entonces, ¿qué tendríamos? A ver, vamos a desarrollarlo por acá. Supongamos que eso está recto. Yo quiero calcular la varianza del estimador de Monte Carlo, de acuerdo a la notación que estoy utilizando, sería igual a la varianza de la sumatoria de estos h de x y de i igual a 1 hacia n sobre n, ¿no? Esto sería igual a que la varianza es 1 sobre n al cuadrado, ¿no? La varianza es una constante al cuadrado por la varianza de esta suma. Pero ojo, los x y son independientes, ¿no? Como son independientes, entonces los h de x y, que son funciones de ellos mismos, también van a ser independientes. ¿Eso qué quiere decir? Que la varianza al final va a ser la suma de varianzas, ¿no? No va a haber covarianza porque van a ser independientes, ¿no? ¿Sí? Y además, como son idénticamente distribuidas, ¿eso qué quiere decir? Que cada una de las x provienen de la misma distribución. Es decir, cada una de las x, si proviene de una normal estándar, todas las x son normales estándar. Si proviene de una h cuadrado, todas las x son h cuadrado con los mismos grados de libertad. Esto implica que esta varianza de h de x y en realidad es igual a la varianza de h de x, que es de la distribución de la población original, ¿no? Esto quiere decir que esto va a ser 1 entre n cuadrado por la suma de i igual a 1 hacia n de la varianza de h de x. O sea, yo le puedo quitar el i, en realidad no depende de i. Ya que si todos son normales estándar, la varianza de h de x y para todos va a ser la misma, ¿no? Y esto al final, como es lo mismo n veces, será n veces esta cantidad constante, y al final me va a quedar esto, ¿no?
la varianza de h de x sobre n. ¿Correcto? O sea, teóricamente esto de acá en realidad es un estimador, ¿no? Perdón, es un parámetro. ¿Por qué? Porque esto es la varianza de h de x, y la varianza de h de x, pues yo no la conozco, ¿no? En teoría tendría que estimar, ¿no? Ahora, ¿cómo yo estimo la varianza de h de x? Bueno, en teoría es esto de acá, entonces me queda. Entonces la varianza del estimador de Monte Carlo, justamente la varianza de hx sobre n. Primero notemos acá, me voy a parar un rato. Notemos que esta condición me asegura que en efecto esto de acá también es finito. Si esto fuera infinito, esto será infinito y la varianza del estimador se va a infinito. Por lo tanto, mi estimación no es nada eficiente. Por ello la condición. Si no, tu estimador de Monte Carlo va a cualquier lado, no converge. ¿Ya? Por eso es la condición. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, al momento de usar, verifiquen esto. Por ahí si le pongo una pregunta de criterio, aprovechen el bug. ¿Ya? Hay que probar las condiciones. Entonces, no se lancen de frente de cabeza, ¿no? Ok, en realidad tengo que aproximar esto, ¿no? Sería 1 sobre n de esta integral. Ahora, obviamente acá hay un tema. Amado, ¿cuál es el tema? Bueno, esto de acá, ¿no? De que para estimar esta varianza tendría que estimar la esperanza de h de x, que en realidad es lo que yo busco estimar. Pero en teoría yo ya tengo un estimador para él. O sea, en teoría el estimador para él, justamente el estimador de Monte Carlo, ¿no? Y bueno, los h de x, en realidad si quiero una integral, son los h de x, sí. O sea, si yo quiero estimar esta varianza, yo lo puedo estimar a partir justamente de los h de x, ¿no? O sea, es lo mismo, o sea, el proceso análogo. A ver, lo voy a hacer más sencillo. O sea, si tienes x1, x2, xn de una muestra aleatoria simple, si yo quiero estimar la varianza de x, de las cuales son las distribuciones de las cuales provienen estas variables, sino que un estimador natural, ¿quién sería? Está acá, ¿no? Sobre n-1, ¿no? ¿Sí o no? Que es en este caso el estimador de la varianza muestral, ¿no? Sesgado. Hagamos el mismo ejercicio, pero en vez de x1, pues supongamos que tenemos variables h de x1, h de x2, ¿no? Y esta si gusta la puedes denotar por y sub i, ¿no? Al final la idea va a ser la misma, ¿no? Ya le voy a poner esperanza de h de x sub n, ¿no? Entonces, el estimador de la varianza de h de x, ¿quién será? Pues será la suma de los h de x y menos el promedio de todos los h de x y, que nosotros lo estamos poniendo como hn, al cuadrado sobre n menos 1. ¿No? ¿Correcto? Sí, y eso es lo que estoy poniendo ahí, ¿no? Nada más. ¿Sí? Que la estimación justamente de la varianza del estimador de Monte Carlo va a ser, o sea, al final este estimador de la varianza de h de x va a ser esta suma sobre n-1, pero recuerda que acá hay un n1 sobre n, entonces al final el estimador de la varianza del estimador de Monte Carlo va a ser 1 entre n por n-1, justamente de esto de acá, ¿no? Que la suma de j igual a 1 hacia n de h de x sub j, o sea, las desviaciones de los h de x sub i al cuadrado, ¿no? Pues genial, ¿no? No hay ningún inconveniente, no me hago problemas. Esto es lo mismo que decir que el estimador o el error estándar de la varianza del estimador de Monte Carlo va a ser igual a la desviación estándar, ¿sí? A la desviación estándar de los h sub n, perdón, de los h sub x y sobre n. Bueno, sobre al cuadrado, esto sería, si lo quieren ver así, al cuadrado sobre n. ¿Ya? Al cuadrado sobre n. O sea, la desviación estándar al cuadrado de esto de acá sobre n, ¿no? Algo similar a lo que era la varianza sobre n, ¿no? Algo similar, ¿no? Acá es la desviación estándar, el estimador, ¿no? Y bueno, bajo las condiciones también que les mencioné, bajo esta condición, pues en teoría y por el teorema del límite central, tenemos que la media menos su esperanza sobre la raíz cuadrada de su varianza converge en distribución a la normal estándar, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos uso de esa relación, en teoría podríamos armar un intervalo de confianza de la estimación que estamos dando justamente de la esperanza de h de x, ¿no?
¿Cómo así? Entonces, como esto converge en teoría, nosotros en teoría vamos a escoger un n lo suficientemente grande, ¿no? Siempre vamos a coger n de 10.000, de repente 20.000, con el fin de justamente obtener un valor grande en la cual la varianza sea pequeña. Date cuenta que a medida que el n crece, el denominador es mayor y por lo tanto la varianza también se hace más pequeña, ¿no? Entonces, en teoría, tu estimación sería más eficiente. Pero si tu varianza, si esto converge a infinito, esto se hace grande, mucho más grande de lo que va a crecer el denominador. Por lo tanto, tu varianza puede ser que crezca, ¿no? Por eso es importante esta condición, ¿ya? Por eso es importante esa condición. Bien, entonces en realidad es eso. Entonces ya con esto podemos armar intervalos de confianza. ¿Cuál sería el intervalo de confianza, digamos, para la estimación usando el método de Monte Carlo? Pues sería súper sencillo, ¿no? Un intervalo de confianza, en este caso tu parámetro para la esperanza de h de x, de 1 menos alfa, ¿sí? ¿Quién sería? Sería tu estimador de Monte Carlo, más menos, si gustas, lo voy a poner así ya, z de 1 menos alfa, alfa medios, ¿no? 1 menos alfa medios sería, o sea, la distribución entre 1 menos alfa medios por la raíz de ¿quién? De la varianza, del estimador de la varianza de Monte Carlo, ¿no? Ese sería tu intervalo de confianza. Es decir, para cada estimación de Monte Carlo, en realidad vas a tener este intervalo de confianza, ¿ya? Para la esperanza de h de x, tal cual. Este ya es valor en tablas de z de 1 menos alfa medio, ¿no? Y ya está, con eso ya en teoría tendríamos un intervalo de confianza para la estimación de Monte Carlo, ¿sí? Para la estimación de Monte Carlo, ¿ya? Hasta aquí, ¿todo claro? No sé si tenemos alguna duda adicional. ¿Todo claro? Sí, profe, todo claro. Ya, buenas. Entonces, ya bueno, por temas de tiempo creería que nos quedamos aquí. Ya la otra clase estaré empezando, haré los ejercicios, haremos algunos ejemplos, ¿no? Usando el método de Monte Carlo, ¿sí? Y luego haremos muestreo por importancia. Entonces, la recuperación, señores, la vamos a tener el día viernes, ¿sí? El día viernes a las, creo que damos, 7 o 8, 8, ¿no? De 8 a 10, ¿está bien? ¿Sí? Entonces, el viernes de 8 a 10 estamos teniendo la recuperación que les tenía pendiente. Y ahí vamos a justamente terminar la parte correspondiente a Monte Carlo, haciendo ejercicios, también viendo el muestreo por importancia, ¿ya? Viendo el muestreo por importancia y luego ya entraremos un poco cómo aplicar el método de Monte Carlo para estimar cantidades bayesianas. Y finalmente, bueno, ya daríamos paso al último tema en teoría, que son los métodos MSMS, ¿ya? Pues bien, creo que hasta ahora estamos avanzando bastante bien. Entonces nos vemos el día viernes, ¿ya? De 8 a 10 para terminar esta parte. Entonces chicos, nos vemos. Chao, chao.